En la cena de Acción de Gracias, mi hermana sonrió con ironía y dijo, seamos agradecidos. Me llamo Daniel, en el momento de esta historia, tenía 29 años. Era Acción de Gracias, el primero sin el abuelo. Había fallecido 3 meses antes y, sinceramente, nada se sentía igual sin él. Desde que tengo memoria, el abuelo era el verdadero jefe de la familia. No oficialmente, por supuesto, pero era a quien todos escuchaban. Cada día festivo, cada discusión, cada drama familiar desordenado, siempre era el abuelo quien suavizaba las cosas. Sin él, se sentía como si el centro de gravedad hubiera desaparecido y todos estuvieran dando vueltas silenciosamente, esperando que algo se rompiera. La reunión fue en casa de mi mamá este año. Igual que siempre. El mismo papel tapiz despegado, la misma mesa de comedor tambaleante que el abuelo había construido cuando mamá era niña, el mismo pavo que mamá siempre recocía demasiado, la misma charla pasivo-agresiva flotando sobre la mesa. Debería haberse sentido reconfortante, de una manera retorcida, familiar. Pero no fue así. No este año. Había una tensión espesa y tácita en el aire, como si todos estuvieran fingiendo que nada había cambiado mientras esperaban en secreto que algo, cualquier cosa, explotara. Me senté cerca del final de la mesa, hurgando en mi comida, fingiendo no notar las miradas de reojo que me lanzaban. Había estado sucediendo cada vez más últimamente, desde la lectura del testamento del abuelo. Ninguno de ellos lo dijo en voz alta, pero podía sentirlo, resentimiento, celos, incredulidad. No entendían por qué el abuelo me había dejado casi todo a mí. No solo cosas sentimentales, no solo su viejo reloj de bolsillo o algunas baratijas. No, la casa, el terreno, los ahorros, todo. Para mí. Ni siquiera era el nieto mayor. Esa era mi hermana, Emily. Tenía 31 años, era más bonita, más ruidosa e infinitamente mejor para socializar que yo. Tenía el tipo de sonrisa que podía derretir el hielo, el tipo de encanto que hacía que la gente entregara sus billeteras sin darse cuenta. Y me odiaba por vencerla en algo que no podía controlar. Sabía que los susurros se habían estado acumulando desde el funeral. Emily era la líder, sin duda. Siempre fue buena para reunir gente a su lado cuando quería. Pobre Emily, que pasó tanto tiempo con el abuelo. Pobre Emily, que obviamente era la favorita. Pobre Emily, que se merecía algo mejor. Traté de ignorarlo, traté de superarlo. El abuelo había tomado su decisión. No iba a disculparme por ello. Aún así, sentado allí, rodeado de sonrisas falsas y risas frágiles, sentí el peso. Se aferraba a mí como una segunda piel. Cada brindis, cada risa, cada tintineo de un tenedor contra un plato, todo se sentía un poco forzado. Fue entonces cuando sucedió. Emily, sentada justo enfrente de mí, con su vestido caro y sus tacones demasiado altos, se reclinó en su silla, girando una copa entre los dedos como si estuviera presentando su propio programa de entrevistas. Sonrió con esa sonrisa exasperantemente dulce y almibarada que siempre usaba cuando estaba a punto de revolver el avispero, y dijo, con una voz llena de falsa inocencia, demos gracias de que no somos patéticos como algunas personas en esta mesa. Por medio segundo, la mesa se quedó en silencio. Luego, como si fuera una señal, flotaron algunas risas incómodas. Mi primo Evan resopló en su servilleta. La tía Mercy escondió una sonrisa detrás de su vaso. Incluso mamá soltó una risita nerviosa, como si no supiera si reír o regañarla. Dejé mi tenedor, lenta y deliberadamente. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, pero mi rostro no lo demostraba. Años de práctica, años de tragarme mi orgullo, de ser el buen hijo, el callado, el sobrino tranquilo. Pero algo dentro de mí se apagó como un interruptor de luz. Sonreí. No del tipo tenso y educado que usualmente usaba con ellos. Una sonrisa real. Tranquila, mesurada, mortalmente divertida. Dije, con una voz lo suficientemente firme como para cortar vidrio, el abuelo no pensó que yo era patético cuando me lo dejó todo. Las palabras golpearon la mesa como una bomba. Podía sentirlo. La inspiración colectiva. El cambio en la atmósfera. Los tenedores se congelaron a medio camino de las bocas. Los vasos tintinearon contra los platos. El rostro de Emily se quedó inexpresivo. Su sonrisa burlona desapareció como si alguien la hubiera abofeteado físicamente. No había terminado. Levanté mi vaso, tomé un sorbo lento de agua y dije, casi casualmente, buena suerte encontrando otro lugar para vivir. El silencio que siguió fue absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler sobre la alfombra gastada. Verás, lo que no habían descubierto todavía, o tal vez simplemente no habían querido creer,
era que el testamento del abuelo no solo me dejaba la casa y el terreno en teoría. Todo era legalmente vinculante. Transferencia completa, escrituras firmadas, papeleo presentado. Todo lo que mamá, Emily y el resto de ellos siempre habían dado por sentado, el techo sobre sus cabezas, el terreno que trataban como su derecho de nacimiento, ahora era mío. Vi la comprensión aparecer en los ojos de Emily primero, luego extenderse por la mesa como un lento pánico. El tenedor de mamá se le resbaló de la mano, cayendo sobre su plato. El tío Mark en realidad palideció un poco, como si fuera a desmayarse sobre su relleno. Evan murmuró algo en voz baja y apartó su silla, de repente muy interesado en dejar la mesa. Emily abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Por una vez en su vida, estaba completamente sin palabras. Fue glorioso. Simplemente me senté allí, dejando que el peso se asentara, dejándolos que se cocieran en él. Cada risa falsa, cada comentario sarcástico, cada pequeña broma que me habían lanzado, todo había conducido a este momento. Y por primera vez, no me sentí pequeño. No me sentí superado en número. Me sentí poderoso. Pero no estaba aquí solo para regodearme. No, esto era solo el comienzo. Porque lo que ninguno de ellos se había dado cuenta todavía era que tenía planes, grandes planes. La casa del abuelo necesitaba reparaciones importantes, que habían ignorado durante años porque técnicamente no era su responsabilidad. Los impuestos sobre el terreno estaban atrasados. Los servicios públicos estaban a mi nombre ahora. Y cuando terminara, ninguno de ellos podría fingir que todavía era suyo. Dejé mi vaso, recogí mi servilleta y me limpié la boca con calma. Luego, como si nada hubiera pasado, me volví hacia la tía Mercy y le pregunté, ¿podrías pasarme las papas? Me las entregó con una mano temblorosa. Emily finalmente encontró su voz, aunque era mucho más pequeña que antes. Tú no puedes hablar en serio. Incliné la cabeza, fingiendo pensarlo. Completamente en serio. Su rostro se puso rojo brillante, y por un momento, pensé que en realidad me lanzaría su vaso. Una parte de mí casi esperaba que lo hiciera. Que lo hiciera, que lanzara el primer golpe real para que yo pudiera terminar lo que ella comenzó. Pero no lo hizo. Simplemente se sentó allí, hirviendo, prácticamente vibrando de rabia y humillación. Y yo seguí comiendo, lenta y constantemente, como si esta fuera la cena de acción de gracias más normal del mundo. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Personalmente, creo que se sirve mejor con pavo, relleno y una guarnición de silencio atónito. Y yo apenas estaba comenzando. El resto de la cena de acción de gracias se prolongó como una especie de sueño febril surrealista. Nadie habló mucho después de eso. Las conversaciones morían a mitad de la frase. Los tenedores raspaban los platos con una especie de enfoque desesperado, como si, con solo fingir lo suficiente, pudieran rebobinar los últimos 5 minutos. Pero la realidad se asentaba pesadamente sobre la mesa, más espesa que el olor a salsa quemada. Podía sentir las miradas incluso cuando no las estaba viendo, los ojos llorosos de la tía Mercy mirándome y luego apartándose, el tío Mark fingiendo revisar su teléfono una y otra vez, Evan, que seguía mirando a Emily como si esperara que hiciera algo. Mamá se veía peor, como si estuviera atrapada entre la indignación y el terror, con la boca temblando como si estuviera conteniendo 1000 palabras que no se atrevía a decir. ¿Y Emily? Emily ni siquiera intentó fingir más. Se sentó rígida en su silla, agarrando su copa con tanta fuerza que casi esperaba que se rompiera. Sus ojos se clavaron en mí con un odio tan crudo que era casi impresionante. Si las miradas pudieran matar, habría sido enterrado junto al abuelo para el postre. Comí lenta y metódicamente, pavo, relleno, puré de papas. Me aseguré de saborear cada bocado, dejándolos que se cocieran en su silencio. No tenía prisa. No, este momento se lo había ganado. Cuando el postre finalmente llegó a la mesa, un pastel de calabaza de aspecto triste con el centro agrietado, mamá se aclaró la garganta y dijo, Daniel, tal vez podamos hablar más tarde. ¿En privado? Su voz era frágil, casi suplicante. Dejé mi tenedor y me limpié la boca con mi servilleta de nuevo. Lento, deliberado. Por supuesto, mamá, dije amablemente. Feliz de hacerlo. Pero no planeaba dejar que ella dirigiera la conversación. Ya no. Mientras la gente comenzaba a recoger sus platos, poniendo excusas para tomar un poco de aire fresco o ayudar en la cocina, Emily me acorraló en la entrada. Sus tacones chasquearon bruscamente en la madera gastada y sus manos estaban apretadas en puños a los lados. No puedes hacer esto, siseó en voz baja. Se suponía que esto se quedaría en la familia. Levanté una ceja. Se está quedando en la familia. Yo soy familia.
¿O lo has olvidado? Sus labios se curvaron como si quisiera escupirme algo verdaderamente vil, pero se contuvo, apenas. Podía verla calculando, tratando de encontrar un ángulo, un punto débil. Ni siquiera lo necesitas, dijo con voz temblorosa. No tienes hijos. No tienes una familia que criar aquí. ¿Qué quieres con todo esto? Me incliné ligeramente, bajando la voz para que solo ella pudiera oír. Tal vez solo estoy cansado de ser tratado como basura por personas que solo aparecen cuando creen que pueden obtener algo. Sus fosas nasales se dilataron. Por un segundo, pensé que realmente podría golpearme. No lo hizo, pero la forma en que giró sobre sus talones y salió furiosa fue casi igual de satisfactoria. Después de que se recogieron la mayoría de los platos y los rezagados se dirigieron a la sala de estar para ver un miserable partido de fútbol, mamá me encontró junto a la puerta trasera. Parecía mayor de lo que recordaba, más cansada, más frágil de alguna manera. Por una fracción de segundo, la culpa brilló en mi pecho. Pero fue rápidamente sofocada por los años de recuerdos, los comentarios desdeñosos, el favoritismo constante, la forma en que dejaba que Emily se saliera con la suya con asesinatos mientras esperaba que yo lo soportara y fuera el buen hijo. Daniel, dijo, retorciéndose las manos, sé que estás molesto, pero tienes que entender. Esta casa es importante. Siempre ha sido un lugar para todos nosotros. Me apoyé contra la pared, con los brazos cruzados. Qué curioso. Nunca se sintió así cuando estaba creciendo. Ella hizo una mueca. Mira, sé que no fuimos perfectos, pero tu hermana está pasando por un momento difícil. Contaba con algo de esto. Ahí estaba. La verdadera razón. Contaba con que el abuelo muriera y le diera una casa gratis, dije sin rodeos. La boca de mamá se cerró de golpe. Miró hacia otro lado, mirando por la polvorienta ventana como si contuviera todas las respuestas que necesitaba. Yo solo, no sé qué se supone que hagamos, susurró. Por un momento, no dije nada. La dejé que se sentara con eso. La dejé sentir aunque sea una fracción de la impotencia que yo había sentido al crecer. La forma en que siempre me hacían sentir como el extraño en mi propia familia. Finalmente, me aparté de la pared y dije, ya lo resolverán. Siempre lo hacen. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas reales, no las lágrimas de cocodrilo que Emily había dominado. Y por un segundo, pareció como si fuera a suplicar. Realmente suplicar. Pero no lo hizo. El orgullo es algo curioso. Me puse el abrigo y agarré mis llaves. Mientras me dirigía a la puerta, vi a Emily enfurruñada junto a la chimenea, rodeada de algunos primos compasivos. Me lanzó una mirada que podría haber cuajado la leche. Le sonreí. Una sonrisa real y genuina. Feliz día de Acción de Gracias, dije lo suficientemente alto como para que toda la habitación lo escuchara. Y luego salí a la fría noche de noviembre, la puerta cerrándose detrás de mí con un clic satisfactorio. Pero esto no había terminado. Ni mucho menos. Porque mientras ellos pasaban la noche revolcándose en su ira y confusión, yo ya estaba pasando al siguiente paso. El abuelo no solo me había dejado la casa. Me dejó el terreno, acres de él, y una carta detallada sobre lo que quería que se hiciera con él. Sabía mucho antes de morir cómo era realmente esta familia bajo toda la charla cortés y las fotos familiares forzadas. Y había confiado en mí para llevarlo a cabo. Pensaban que perder la casa era malo. No habían visto nada todavía. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento, pensé en el abuelo, en las largas conversaciones que solíamos tener en el porche, solo nosotros dos, mientras todos los demás estaban adentro discutiendo sobre algo estúpido, quién se comió el trozo de pastel más grande, quién merecía más ayuda del SMS, quién estaba trabajando tan duro y recibiendo tan poco aprecio. Yo era el que se sentaba y escuchaba, incluso cuando no siempre tenía mucho que decir. Tal vez por eso confió en mí al final. La carta que me dejó no era larga, pero cada palabra era cuidadosa. El abuelo no era del tipo que desperdiciaba aliento o tinta. Había escrito que amaba a su familia, pero que no era ciego. Vio cómo se trataban entre sí y cómo me trataban a mí. La casa, el terreno, los ahorros, me los dejó porque quería que se usaran con un propósito, no que se agotaran por personas que pensaban que se les debía el mundo por aparecer una vez al mes y sonreír para una foto. Me detuve en mi lugar de estacionamiento, me senté allí por un rato con el motor en marcha mientras se enfriaba, y finalmente saqué mi teléfono. Ya tenía el número guardado, el abogado de bienes raíces con el que el abuelo había trabajado durante años, el señor Hadley. El hombre era astuto, eficiente y no se dejaba influir fácilmente por lágrimas de cocodrilo o amenazas vacías. Escribí un simple mensaje de texto, listo para proceder. Reunámonos el lunes.
Para cuando me fui a la cama, mi mente estaba acelerada, pero había una tranquila y constante satisfacción debajo. Por una vez, no era yo el que esperaba permiso. No era yo el que esperaba ser notado o incluido. Ahora tenía las cartas, y no estaba a punto de retirarme. Los siguientes días fueron un estudio del caos. Comenzó con los mensajes. Al principio fueron cautelosos. Mamá envió algunos mensajes de texto educados preguntando si había tenido tiempo de pensar en las cosas. Emily intentó actuar de manera casual, preguntando si quería tomar un café y charlar. El tren de la culpa salía de la estación justo a tiempo, completamente cargado y ganando velocidad. Los ignoré. Luego vino la escalada. Emily me llamó 3 veces en una tarde, dejando mensajes de voz que se volvían cada vez más desesperados. Comenzó con un dulce y azucarado: «Hola, Danny, solo quiero hablar». «Bien, te quiero», y terminó el tercer mensaje prácticamente gruñendo: «Estás cometiendo un gran error, enorme. No vengas llorando a nosotros cuando te des cuenta de lo que has hecho». Esa última parte me hizo reír a carcajadas. ¿Yo llorando a ellos? Eso era rico. Para el domingo por la noche, mamá cedió y simplemente apareció en mi apartamento. Se paró en el pasillo con su viejo abrigo de invierno, sosteniendo un pastel en un recipiente de plástico de supermercado como una especie de ofrenda de paz. Ni siquiera me molesté en invitarla a pasar. Simplemente me quedé allí en la puerta, bloqueando su camino. «Daniel», dijo con una sonrisa forzada, «cariño, podemos hablar como una familia». «Claro», dije a la ligera. «¿La familia de quién?» «Tú o el pequeño club de fans de Emily». Su rostro decayó y, por primera vez, vi algo real parpadear allí. No ira, no manipulación, solo arrepentimiento. «Cometimos errores», dijo en voz baja. «Pero sigues siendo nuestro hijo». La miré fijamente durante un largo momento, luego dije: «¿No pensaron en eso cuando se reían de mí al otro lado de la mesa?» Abrió la boca, pero no salieron palabras. Negué con la cabeza, retrocediendo lo suficiente para cerrar la puerta entre nosotros. «Les haré saber cuando esté listo el papeleo». Clic, no supe de ella después de eso. Llegó el lunes. Me reuní con el señor Harley en su oficina, un lugar acogedor lleno de madera oscura y el olor a libros viejos y café más fuerte. Revisamos el papeleo que el abuelo había preparado. El terreno se iba a dividir, pero no entre la familia. Una parte se vendía a un fideicomiso de conservación, algo que al abuelo le había apasionado durante años, pero que nunca le dijo a nadie. El resto ya estaba bajo contrato con un desarrollador por una pequeña fortuna. El abuelo había negociado todo antes de fallecer. Todo lo que tenía que hacer era firmar. Y lo hice. Cuando se finalizaron los contratos, no solo era dueño de la casa libre de deudas, sino que tendría suficiente dinero para asegurarme de no tener que soportar otra cena de acción de gracias burlona nunca más. El abuelo se había asegurado de eso. Fue su último regalo y su última justicia. Lo mejor, sin el terreno circundante, la casa en sí no valía nada. Los impuestos a la propiedad se dispararían con los nuevos desarrollos a su alrededor. Los servicios públicos estaban atrasados, las reparaciones eran necesarias, y ninguno de ellos, ni Emily, ni mamá, ni el tío Mark, tenía los ahorros o el crédito para arreglarlo. Habían contado con que yo cedería, con que sería el Daniel tranquilo y despreocupado que los cargaría sin quejarse. Estaban a punto de descubrir que Daniel ya no vivía allí. 2 semanas después, programé el envío de un aviso formal por mensajería a casa de mamá. Una sola carta, nítida y profesional, notificación de transferencia de propiedad, responsabilidad fiscal y una fecha oficial de desalojo si no se hacían arreglos. Tenían 30 días. 30 días para empacar y resolver sus propias vidas, o 30 días hasta que el alguacil apareciera en la puerta con órdenes de desalojarlos. La misma noche que se entregaron las cartas, mi teléfono se iluminó con un torrente de llamadas y mensajes de texto. No solo mamá y Emily, primos, tías, incluso algunos amigos de los que no había tenido noticias en años. Todos cantando la misma canción cansada: «¿Cómo pudiste?». Esto no es lo que el abuelo hubiera querido. La familia lo es todo. La sangre es más espesa que el agua. No respondí a ninguno. En cambio, me senté en mi sofá, apagué mi teléfono, me serví una bebida y brindé en silencio por el hombre que había creído en mí cuando nadie más lo hizo. Pensé en lo que el abuelo dijo una vez, una noche cuando nos sentamos en el porche y vimos la puesta de sol detrás de los campos. A veces, dijo, la familia no es quien comparte tu nombre, es quien comparte tus valores. No dejes que te hagan sentir culpable por olvidar eso. No lo había hecho. Y ahora,
Ahora era el momento de que aprendieran que las acciones, incluso las que crees que son bromas inofensivas, pequeñas bromas en las cenas de acción de gracias, tienen consecuencias. Y no había terminado todavía. Porque mientras ellos luchaban por descubrir a dónde ir, como rogar o intimidar para volver a entrar, yo estaba planeando algo aún más grande, algo permanente, algo que nunca podrían deshacer. Los 30 días pasaron como un reloj. Pensé por un tiempo que podrían intentar algo desesperado, algún último esfuerzo para manipularme con la culpa, tal vez incluso llevarme a los tribunales con algún pretexto endeble. Después de todo, Emily siempre había sido la reina del drama. Casi esperaba que apareciera en mi puerta, lista con lágrimas de cocodrilo, rogando piedad. O tal vez mamá vendría de nuevo, pastel en mano, ofreciendo dulces palabras envueltas en amenazas veladas. Pero no lo hicieron. Al menos no de inmediato. Al principio, intentaron el tratamiento silencioso, la misma táctica que habían usado conmigo cientos de veces cuando era niño. Actuaron como si me ignoraban el tiempo suficiente, volvería arrastrándome, desesperado por su aceptación. Publicaron fotos en línea, reuniones familiares felices y sonrientes, como para demostrarle al mundo y a sí mismos que estaban prosperando, como si yo fuera el que se lo estaba perdiendo. No mordí el anzuelo. Luego vino la ira. Emily, por supuesto, lideró la carga. Mensajes de texto furiosos, publicaciones sarcásticas en Facebook, campañas de susurros entre la familia extendida. Daniel se ha vuelto hambriento de poder. Daniel es egoísta. Daniel está destruyendo el legado familiar. Lo observé todo desde la distancia, imperturbable. Que hablen. Las palabras eran baratas. La realidad, la fría, dura y legalmente vinculante realidad, venía por ellos, lo reconocieran o no. Cuando llegó la última semana, el tono volvió a cambiar. Desesperación. Mamá envió un largo y divagante correo electrónico sobre la tradición, las raíces y cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre. El tío Mark llamó 2 veces y dejó mensajes de voz llenos de intentos a medias de reconciliación. Incluso Evan, que no me había dirigido la palabra en el último año, envió un mensaje de texto diciendo, oye, amigo, tal vez podamos llegar a un acuerdo. No hay necesidad de que sea feo. No respondí. Tomaron sus decisiones. Se rieron de mí, se burlaron de mí, me trataron como una idea de último momento hasta el momento en que se dieron cuenta de que me necesitaban. Y no estaba a punto de salvarlos de las consecuencias que tanto se habían esforzado por ganarse. El día antes de la fecha límite de desalojo, volví a la casa. Quería verla por última vez antes de que todo cambiara, antes de que dejara de ser la vieja y gastada casa familiar y se convirtiera en solo otro recuerdo. Me detuve en el camino de entrada justo cuando el sol se ponía, pintando el cielo en suaves púrpuras y dorados profundos. El lugar parecía más pequeño de lo que recordaba. Más triste. La pintura se estaba despegando peor que nunca. Los escalones del porche se hundían bajo su propio peso. El patio, una vez vibrante bajo el cuidado del abuelo, estaba descuidado y salvaje. Me senté en mi camioneta por un minuto, asimilándolo todo. Una parte de mí dolía, en el fondo, no por ellos, sino por lo que había significado el lugar. Por lo que podría haber sido si la gente de adentro se hubiera preocupado la mitad por la familia de lo que se preocupaban por sí mismos. Cuando finalmente salí, no me sorprendió encontrar a Emily esperándome en el porche. Se veía mal. Su maquillaje estaba corrido, su cabello era un desastre, sus brazos estaban cruzados fuertemente sobre su pecho como si estuviera tratando de mantenerse unida por la fuerza. «¿Realmente vas a seguir adelante con esto?», dijo, con la voz hueca. No dije nada. Dio un paso más cerca, sus tacones chasqueando bruscamente en la madera deformada. «Sabes que mamá no tiene a dónde ir. El tío Mark está en la ruina. Evan apenas se las arregla. Los estás echando a la calle». Me encogí de hombros. No es mi problema. Son adultos. Pueden resolverlo. Eres repugnante, escupió. Sonreí levemente. ¿No pensabas que era tan repugnante cuando creías que estabas consiguiendo una casa gratis? Su rostro se torció como si quisiera gritar. En cambio, se contuvo, con los puños temblando a los lados. Te vas a arrepentir de esto, dijo finalmente, con la voz temblorosa de rabia. La miré fijamente. No, no lo haré. La dejé allí parada, pasé junto a ella, entré en la casa y me dirigí directamente al estudio del abuelo. Estaba casi exactamente como lo había dejado, la vieja silla de cuero, las polvorientas estanterías, el leve olor a tabaco de pipa que aún permanecía en el aire. Cerré la puerta detrás de mí y abrí el viejo cajón del escritorio. Dentro había un grueso sobre Manila, justo donde el abuelo dijo que estaría en su carta.
Dentro del sobre había 2 cosas, la escritura de la casa y una carta notariada fechada meses antes de su fallecimiento. Daniel, decía, si estás leyendo esto, significa que han mostrado su verdadera cara. Lamento que tengas que ser tú quien limpie el desastre, pero sé que eres lo suficientemente fuerte para hacerlo. Esta casa no pertenece a personas que tratan a los demás como herramientas o sacos de boxeo. Pertenece a alguien que entiende lo que se supone que significa la familia. Hagas lo que hagas con ella, véndela, derríbala, construye algo nuevo, estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado. Con amor, abuelo. Me senté allí por un largo momento, dejando que las palabras se asimilaran. Afuera, podía oír los sonidos apagados de Emily gritando por su teléfono, probablemente reuniendo a las tropas para una última y patética resistencia. No me importó. Cuando finalmente me puse de pie, sabía exactamente lo que iba a hacer. Llamé al señor Hadley desde el teléfono del estudio. Proceda, dije simplemente. A la mañana siguiente, el alguacil llegó justo a tiempo. No fui a la casa. No necesitaba hacerlo. El señor Hadley se encargó de todo, el papeleo, las cerraduras, el aviso oficial publicado en la puerta. Para el mediodía, se habían ido. Algunos se fueron con bolsas metidas apresuradamente en los autos. Otros pidieron favores, se estrellaron en sofás, reunieron la poca dignidad que pudieron. Emily le gritó al alguacil, amenazó con demandas, lloró en el camino de entrada. Nada de eso importaba. Estaba hecho. La casa permaneció vacía durante 3 semanas después de eso. Pasé por allí 1 o 2 veces, solo para verla. Parecía casi pacífica, despojada del caos y la amargura que la habían infectado durante tanto tiempo. Luego llegaron las excavadoras. La casa se derrumbó en un solo día, una nube de polvo elevándose hacia el cielo azul claro como un exorcismo final de todo lo tóxico que se había aferrado a ella durante años. En su lugar, el desarrollador, trabajando a partir de los viejos diseños del abuelo, construyó un centro comunitario, un lugar para que los niños jueguen, para que las familias se reúnan, para que las personas se conecten de la manera que se supone que deben hacerlo las familias. Fue nombrado en honor al abuelo, el Centro Conmemorativo James Whitmore. Hay una placa al frente con su cita favorita: la familia no es quien comparte tu sangre, es quien comparte tu corazón. Me quedé allí el día que abrió, con las manos en los bolsillos, viendo a los niños correr por el nuevo patio de recreo, a los padres reír y hablar cerca. Sin amargura, sin sonrisas falsas, sin cuchillos escondidos a la espalda. Familia real, del tipo del que el abuelo se habría sentido orgulloso. Nunca volví a ver mucho a la vieja familia después de eso. Emily se mudó 2 pueblos más allá, todavía culpando a todos menos a sí misma por su ruina. Mamá finalmente encontró un pequeño apartamento, tranquilo y solitario. Aunque intentó contactarme algunas veces, no la odiaba, pero tampoco abrí la puerta. Algunas heridas no necesitan que les echen sal, pero tampoco necesitan reabrirse. En cuanto a mí, compré una casita en las afueras de la ciudad con un gran porche y un columpio en el patio trasero. Estoy casado ahora. Tengo una niña pequeña que está aprendiendo a andar en bicicleta. Algunas noches nos sentamos en el porche y le cuento historias sobre un hombre llamado Abuelo James, que construyó casas con sus propias manos, que creía en la bondad, que me enseñó que la verdadera familia se gana, no se hereda. Ella escucha con ojos grandes, balanceando las piernas hacia adelante y hacia atrás, haciendo 1000 preguntas. Y cada vez que se ríe, una risa brillante y sin cargas, sé que el abuelo tenía razón. La familia no es en lo que naces, es lo que construyes, una decisión a la vez. Y yo construí algo mejor, algo real, algo que ninguna cantidad de mentiras, celos o crueldad podría derribar jamás.